El año 1962 en La Rioja tuvo lugar una gran helada. Las conocidas viñas de Santiago Mendoza sufrieron más de la cuenta. Santiago sabía que, sin un injerto con nuevas yemas de sarmientos sanos, su viña no daría fruto y moriría. Primero acudió a ver a su vecino Alberto Moral, cuyas viñas eran de gran prestigio. Le explicó su problema y le rogó que le ayudase. Alberto le contestó que no podía ayudarle. La competencia de por sí era difícil y no quería poner en peligro su propia cosecha. Santiago buscó en todas las comarcas cercanas y en todas ellas fue rechazado. Volvió a casa derrotado y compartió las malas noticias con su esposa Elena. Aquel año había sido especialmente duro para ellos, ya que su hijo, Juanito, corría el riesgo de no sobrevivir. Luchaba contra un cáncer feroz y los médicos no albergaban muchas esperanzas. Santiago le dijo a su hijo que lo único importante era su salud y que la viña tendría alguna solución. En aquella noche especialmente oscura, Santiago y Elena tomaron la decisión de vender sus tierras para poder al menos costear el tratamiento de su hijo. Pero la vida a veces trae coincidencias que son algo más que eso. Resulta que Alberto decidió ese día coger otra ruta para asistir a una reunión y, también por casualidad, a Juanito se le estropeó la bicicleta y tuvo que hacer autostop. Y entonces ocurrió un encuentro fortuito y muy mágico. Resulta que ambos eran forofos del mismo club de fútbol, el Club Deportivo Pamplona, y los dos se acordaron de la familia del árbitro que pitó un penalti injusto en su contra el domingo anterior. Fue al despedirse cuando Alberto pudo darse cuenta de que Juanito estaba enfermo y también de que Santiago, aquel hombre al que no había ayudado, era su padre. Su corazón habló y Alberto supo que tenía que hacer lo correcto. Alberto no solo trajo los sarmientos de su viña para poder reinjertar, también trajo a sus mejores trabajadores para poder llevar a cabo aquel urgente trabajo. Además, le regaló a Juanito un balón firmado por casi todos los jugadores de su amado club de fútbol. Ahora bien, para que las viñas de Santiago pudiesen renacer, también hacía falta que el tiempo, el sol y las temperaturas fuesen cómplices. Y la luna, porque la luna y las estrellas, amigos, influyen en las cosechas. El universo conspiró para que justo ese año, concretamente el 2 de junio, hubiera un eclipse lunar espectacular, y como si de un hechizo se tratara, surgieron los brotes llenos de vida de aquellos injertos de las variedades Tempranillo y Graciano. 2 años después, Alberto detectó que aquel vino era muy especial y llamó a los 3 catadores más importantes. Su juicio sería determinante. Aquel vino paciente en 26 meses de barrica de roble americano recibió todos los elogios y Santiago obtuvo su primer gran pedido. Además, Juanito superó el cáncer. Una muestra más de que el universo se había confabulado para generar algo muy especial. Su nombre sería Maktub, un vino 100% benéfico para ayudar a la Fundación Aladina. Sin lugar a duda, el vino con el mejor karma del mundo.